El pasaje de hoy es Génesis 43, versículos 1 al 15. Leamos juntos. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: «Volved, y comprad para nosotros un poco de alimento». Respondió Judá diciendo: «Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros». Dijo entonces Israel: «¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano?» Y ellos respondieron: «Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano?» Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: «Haced venir a vuestro hermano»? Entonces Judá dijo a Israel su padre: «Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos, y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces». Entonces Israel, su padre, les respondió: «Pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales». Quizá fue equivocación. «Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo». Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Amén. Bienvenidos y bendecidos sean todos los que han venido a la casa del Señor esta mañana. Que sea un tiempo precioso en el que tengan un encuentro profundo con Dios, y regresen con la fuerza y el valor para afrontar este día. El pasaje de hoy comienza así. Había gran hambre en la tierra. El hambre no fue algo pasajero. Se agravaba año tras año, hasta el punto de que ya no quedaba ni una pizca de esperanza. La tierra de Canaán, donde vivía la familia de Jacob, se había convertido en un lugar donde la supervivencia misma era una lucha. Los hijos de Jacob, que ya habían viajado una vez a Egipto, habían traído el grano comprado allí, pero ahora ese grano también se había agotado. Si no iban de nuevo a buscar más, toda la familia, desde los niños hasta los ancianos, se enfrentaría a la inanición. Entonces, recordaron la clara advertencia que el gobernante de Egipto, es decir, José, les había dado al partir: «No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano menor». Además, su hermano Simeón seguía retenido como rehén en Egipto. Para liberarlo y volver a ver a aquel hombre, debían llevar consigo a su hermano menor. Pero el problema era su padre, Jacob, quien no podía tomar una decisión fácilmente. La razón era el doloroso recuerdo de haber perdido a su amado José y la angustia de pensar que Simeón, ahora cautivo en Egipto, podría correr la misma suerte. Esta era la pesada carga que le impedía decidir. A continuación, Jacob pregunta a sus hijos con voz llena de ira: ¿por qué le dijeron a ese hombre que tenían un hermano menor? ¿No es por haberle dicho eso que ahora nos pide que traigamos a Benjamín? Lleno de resentimiento y miedo, comienza a alzar la voz. A sus ojos, enviar a Benjamín debió de sentirse como preparar otro funeral. En ese momento, Judá, uno de los hijos, da un paso al frente, y con firmeza y un corazón sincero, se dirige a su padre. Sus palabras, recogidas en el versículo 9, son estas: «Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre». En otras palabras, estaba diciendo: «Padre, yo me hago plenamente responsable de Benjamín.
Si no lo traigo de regreso sano y salvo, cargaré con esa culpa por el resto de mi vida. Judá no le dijo esto a su padre simplemente para persuadirlo. Decidió con toda responsabilidad: arriesgaré mi vida para protegerlo. Judá ya no evadió ni se excusó, sino que tomó la decisión de arriesgar su propia vida. A continuación, Judá le recuerda a su padre el tiempo perdido. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Con esto, apela al corazón de su padre, como diciéndole: debemos decidir antes de que sea demasiado tarde. Si nos quedamos aquí, moriremos todos de hambre. Si partimos, Benjamín podría correr peligro, pero yo arriesgaré mi vida para protegerlo y traerlo de vuelta. Finalmente, Jacob comienza a ceder. Decide confiar a Dios aquello que más atesoraba y temía perder. Les dice a sus hijos: lleven de lo mejor que da esta tierra como regalo para ese hombre. Y tomen el doble del dinero. Devuelvan el que encontraron en sus costales, pues quizá fue un error. Jacob se preparaba para despedir a sus hijos. Y después de hacer todos los preparativos, finalmente rinde su corazón en una oración. La encontramos en el versículo 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Está invocando al Dios omnipotente. El Dios omnipotente. Este Jacob, que había dicho: si pierdo a Benjamín, sentiré que muero, ahora lo deja todo, y ora al Dios omnipotente, pidiéndole: ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, y danos tu gracia. Y si miran la segunda mitad del versículo 14, hace una confesión de fe que lo cambia todo. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Este Jacob, que se aferraba a sus hijos diciendo que no podía perderlos, ahora confiesa: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esta es una expresión característica del hebreo, similar a la de Esther cuando dijo: y si perezco, que perezca, una forma de expresar una entrega total a la voluntad de Dios. Si he de ser privado, séalo. Esto no era una simple resignación, ni la desesperación de quien se enfrenta a la muerte. Fue la confesión de fe que transformó toda la vida de Jacob. Es el momento en que comienza a entregarle a Dios aquello a lo que se había aferrado toda su vida. Fue el momento en que entregó las pesadas cargas que intentaba sobrellevar por sí mismo, todas esas cargas, en las manos del Dios omnipotente. Ahora Jacob estaba listo para abrir sus manos. Dejó a un lado el miedo, soltó su apego a su hijo, y comenzó a entregarse a Dios en fe. En nuestras vidas, hay muchas cosas que no podemos soltar fácilmente. A los ojos de los demás, puede que no parezca gran cosa. Bah, ¿qué tanto es eso? Pero en mi vida hay algo precioso a lo que no puedo renunciar, algo valioso guardado en lo profundo de mi corazón que nadie más conoce. Para Jacob, Benjamín representaba precisamente eso. Tras perder a José y con Simeón en Egipto, tener que enviar a su hijo menor, su amado Benjamín, era para Jacob casi como la muerte misma. Jacob fue un hombre que vivió toda su vida aferrándose a las cosas. Nació agarrando el talón de su hermano. Vivió luchando y aferrándose para arrebatar la bendición de la primogenitura. Se aferró para conseguir a sus esposas, y en el vado de Jaboc, luchó toda la noche aferrado al ángel de Dios. Era un hombre que se aferraba a cualquier cosa para obtener una bendición. Jacob era alguien que no sabía cómo soltar. Era una persona que creía que solo podía vivir si se aferraba al amor, a las bendiciones, a la vida y a sus hijos. Pero ahora, Jacob comienza a soltar de sus manos lo más preciado. Aquello que nadie podía tocar, aquello que ya no podía manejar con sus propias fuerzas, lo entrega en las manos del Dios omnipotente. Y fue precisamente ese acto de soltar lo que comenzó a cambiar la vida de Jacob. Cuando Jacob abrió la mano con la que se aferraba a todo, la obra de Dios comenzó. Porque soltó a Benjamín, sus hijos pudieron volver a Egipto, se produjo el reencuentro con el perdido José, y comenzó la asombrosa bendición que salvó a toda su familia del hambre. El comienzo de esta restauración se inició con la confesión: si he de ser privado de mis hijos, séalo. Amados hermanos, Dios no obra a través de manos empuñadas. Él construirá su reino a través de aquellos que abren sus manos, que sueltan, que confían en Él con fe.
aquello que para otros puede no ser nada, pero que para mí es imposible de soltar. Dios nos dice hoy que lo soltemos. Cuando lo sueltes, abriré un nuevo camino para ti. Jacob finalmente lo entendió. Se dio cuenta de que la verdadera bendición no se obtiene por la fuerza, sino que llega cuando, con fe, nos entregamos a Dios, cuando le ofrecemos toda nuestra vida a Él. Cuando soltó a Benjamín, Dios permitió el encuentro con José, preparó la reconciliación de los hermanos e inició la salvación de su pueblo. Jacob, que aprendió a abrir la mano, experimentó la abundancia con que Dios llenó su mano ahora vacía. En esta mañana, también nosotros somos llamados a confesar: Señor, esto que he sostenido por tanto tiempo, aquello que pensé que si lo soltaba todo se acabaría, ahora lo pongo delante de ti. Ya sean los hijos, el honor, el miedo, las posesiones materiales, lo que sea, les invito a que pongamos delante del Señor aquello que hemos puesto en su lugar. Entonces Dios abrirá de nuevo un camino en la vida que estaba estancada, volverá a encender el fuego en la fe que se había enfriado e iniciará la asombrosa restauración de lo que creíamos perdido. Como la confesión de Jacob hoy: si he de ser privado de mis hijos, séalo. Que esta confesión se grabe en nuestros labios como nuestro lenguaje de fe. Señor, ahora lo suelto. Ahora te entrego a ti, Dios omnipotente, las cosas que no podía soltar. Que al abrir nuestras manos ante Dios de esta manera, la mano de Dios nos sostenga, nos llene de vida y nos permita experimentar la abundancia que Él derrama. Que este sea un día bendecido para todos nosotros. En el nombre del Señor, los bendigo.